ahora. Muy buenas tardes, vamos a Argentina, recordándoles que se confirmó el primer caso de COVID-19 en ese país. Vamos a escuchar al ministro de Salud de esa nación para los antecedentes con respecto a este caso. Los procedimientos y qué es lo que seguimos haciendo. Buen día, muchas gracias, ministro. En realidad lo que sucede en este momento es que tenemos, como dijo el ministro, el primer caso confirmado de coronavirus importado y en relación con los tiempos es una persona que ingresa al país el 1 de marzo, procedente de un viaje a Europa donde estuvo durante un tiempo, los últimos 14 días en el norte de Italia y consulta el 1 de marzo dirigiéndose en horario de la tarde en el contexto de haber iniciado un cuadro febril en ese momento que se suma a tos y dolor de garganta inespecífico que tenía los días previos. Consulta inmediatamente, como dijo el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, se implementa el protocolo, no habiendo presentado contactos en el centro privado y habiéndose aislado en forma preventiva, como estamos en este momento en fase de contención para su estudio e investigación. El 2 ingresa la muestra al Laboratorio Nacional de Referencia, en menos de 24 horas tenemos la información, al mediodía tuvimos la información y también muy oportunamente brindamos la información en función de esta situación. Lo que se está haciendo en este momento es, en Argentina seguimos en etapa de contención. Un caso importado no cambia las recomendaciones en este momento. La contención significa que vamos a trabajar en la detección precoz de un posible caso, su estudio para confirmarlo o descartarlo, el aislamiento y obviamente prestar cuidado y el seguimiento estrecho de los contactos, que es lo que se está haciendo en este momento. La Ciudad de Buenos Aires el primer día contactó a esta persona y en relación con su ingreso y su situación social no había tenido contacto definido con alguna persona y lo que se está haciendo es investigar a los contactos estrechos del vuelo, identificarlos, contactarlos y definir en función de dónde estén, digamos, el seguimiento que se le va a hacer ante un contacto con un caso confirmado. Se realiza la recomendación del aislamiento domiciliario y el contacto estrecho de sus síntomas y de la necesidad de su contacto en caso de tener el inicio de síntomas y la medición de la temperatura. Estamos trabajando en forma coordinada en forma federal, multidisciplinaria e intersectorial, el reconocimiento al Laboratorio Nacional de Referencia que en menos de 24 horas pudo generar el circuito para tener el diagnóstico y, por supuesto, a la articulación entre Nación y, en este caso, Ciudad de Buenos Aires para generar las acciones. Como siempre decimos, es muy posible que esto tenga el primer contacto con el sistema de salud en el sector privado y realmente focalizamos en las personas que vengan de algún lugar con circulación del virus, con síntomas respiratorios, que el más frecuente es la fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, o que vengan de algún lugar con circulación del virus o hayan estado en contacto con un caso, la consulta precoz, el minimizar el contacto con otras personas, el referir ese antecedente para que el sistema de salud pueda atenderlo inmediatamente y generar las acciones de aislamiento, y ahí ya el sistema de salud tiene todo el circuito en todos los subsectores, tanto en la seguridad social, el sector privado como el sector público, para activar el protocolo y de esta manera, en forma colectiva, podamos continuar en la fase de contención para minimizar cualquier posibilidad de tener otro caso o de presentar nuevos casos en función del contacto con este paciente que ha consultado en forma oportuna y que ha generado, digamos, las acciones en relación a lo que es la contención y el diagnóstico. Muy bien, quedamos a disposición para las preguntas. A los periodistas, pedirles que se identifiquen con nombre y medio al que pertenecen y vamos a hacer la primera consulta entonces. Ministro Jorge Maure de Radio Mitre. Vamos a pasarles el micrófono para ser más ordenado. La Nación Más, que se había anotado primero. A ver. Hay una lista que se elaboró en conjunto con todos, así que vamos a respetar esta lista. La Nación Más. La Nación Más acá. La Nación Más acá. Acá, perfecto. Vamos a
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Jerónimo Mura de La Nación Más. Me gustaría saber, con respecto a los otros pasajeros de este vuelo, si les están realizando un seguimiento, si ya les han realizado estudios para descartar otro posible caso de coronavirus y si además se van a extremar medidas de seguridad para la gente que trabaja en el aeropuerto y mismo controles a los que llegan al país. Gracias. Lo que respecta a los controles de los pasajeros del vuelo, el Ministerio de Salud de la Nación está identificando a todos los que se llaman contactos cercanos en riesgo de contagio y la Ciudad de Buenos Aires se va a contactar con ellos, va a hacer los estudios que corresponden y va a tener va a aplicar el protocolo de aislamiento como corresponde y seguimiento cotidiano por los funcionarios del Ministerio de Salud de la ciudad. ¿Y van a extremar medidas en el 6 a los que llegan y a los que trabajan? El foco, como venimos diciendo siempre, es en el servicio de salud, en los sistemas de salud. La grandísima mayoría de los casos en todos los países del mundo fueron identificados por el sistema de salud. La sensibilidad y la especificidad de los controles en el aeropuerto tienen digamos, poca evidencia de contener el brote, el ingreso, perdón, y en ese contexto el equipo y el personal de Ezeiza está trabajando con todas las medidas de protección ante la aparición de un síntoma desde el primer día, ante la aparición de un caso sintomático, y todos los vuelos y los ingresos tienen el control en vuelo y es avisada la tripulación. Eso ya se ha activado en reiteradas oportunidades desde el inicio de esta situación epidemiológica. En todos los casos se ha descartado o se ha enviado a estudio y se ha aislado otro virus respiratorio, se descartó desde el punto de vista epidemiológico y el equipo de Ezeiza y el personal de Ezeiza cuenta con las recomendaciones para los equipos de protección personal y el trabajo en relación a las situaciones epidemiológicas que estamos teniendo. Así que, y como dijo el ministro, el contacto con las personas, como también contamos siempre y explicamos en relación del plan, desde Sanidad de Frontera, a través del Reglamento Sanitario Internacional, se accede a la lista de pasajeros y se los contacta. Ese es el proceso que se está realizando en función de la llegada del 1 de marzo, identificar los pasajeros, digamos, que estén en Ciudad de Buenos Aires, y si algún pasajero está en algún otro lugar, se también activó todo un protocolo y un sistema que está vigente para cualquier caso de cualquier evento de notificación internacional, y todos los equipos, tanto de Nación como de las provincias, están y aparte de las declaraciones, los detalles también por parte de las autoridades de salud, el ministro de Salud, también la secretaria de Acceso a la Salud, en esta conferencia de prensa entregando justamente los elementos para la noticia que se confirmó durante esta tarde, un primer caso de COVID-19 en Argentina, un paciente que viajó por Italia, España y Hungría, un hombre de 40 años que ya fue internado, se mantiene en buen estado, pero evidentemente ya se confirma entonces que el coronavirus llega a Argentina, así como ya se encuentra en otros países de América Latina. Estamos junto a Andrea Aguilar para más detalles y profundizar lo que es esta información. Andrea, ¿qué tal? Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, Argentina se convierte entonces en el quinto país de la región en tener el coronavirus presente, una información que se confirmó hace pocos minutos y que las autoridades argentinas están tratando de dilucidar. Varios medios locales hablan de que hay pacientes en cuarentena de los que viajaban con él en este vuelo. Sin embargo, ellos han sido claros en la rueda de prensa que no se ha podido confirmar realmente estos contactos. Recordemos que es un hombre de 40 años que llega justamente de Milán, que era una de las ciudades más afectadas por el virus en Italia, y que precisamente estuvo en esos 15 días en los que Italia alcanzó el pic, por decirlo de alguna forma, de contagios. Justamente recordemos que ya son 2.000 los contagiados en Italia, siguen aumentando también las muertes en este país. Sin embargo, todavía no se ha podido confirmar cuáles fueron los pasajeros, específicamente los que estaban a los lados y al frente de este pasajero de 40 años que se encuentra internado en la clínica suizo-argentina, en el sector de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. También se han informado de varios controles que se han extremado en los aeropuertos, porque recordemos que él llega sin presentar síntomas. Es después de casi 2 días de haber ingresado al aeropuerto de Buenos Aires que finalmente empieza a presentar la sintomatología. Hablan quienes lo recibieron en el hospital de fiebre, también de tos seca, de síntomas respiratorios, con los que este paciente argentino, que obviamente se convierte en el primero también específicamente en territorio del vecino país en ser confirmado. Recordemos que el primer latinoamericano que resultó también infectado por coronavirus era un argentino
que estaba a bordo del Diamond Princess. Este es el primero que se conoce en territorio argentino.